Hola amigas, ya hemos llegado al segmento con nuestra invitada especial. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante como lo es el aborto. Con nosotros nos acompaña la doctora Rosemary López. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos en el programa Sello de Mujer. Hola, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Vamos a ver. Doctora, un placer tenerla con nosotros para desarrollar este tema tan importante como es el aborto. Un tema que está afectando a nuestra sociedad, no solamente en esta ciudad ni en nuestro país, sino en Latinoamérica y también a nivel mundial. Sabemos y la población conoce qué trata el aborto, cuál es ese procedimiento, pero queremos que nos amplíe un poco lo que es específicamente o científicamente lo que es el aborto, pues. Cuando nosotros hablamos de aborto, el concepto de aborto es la culminación del embarazo antes de la viabilidad fetal. Decirlo de otra manera, interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o antes de los 5 meses de embarazo, porque la población entiende más por meses que por semanas, ¿no? O aquellos fetos que pesen menos de 500 gramos. En Europa se estila menos de 1 kilo. Pero el concepto es, antes de las 20 semanas de gestación, fetos menos de 500 gramos. Ya. Existen varios tipos de aborto. Conocemos que existe el aborto terapéutico, o son los nombres que comúnmente la sociedad conoce, el espontáneo o natural. Está el inducido. ¿Nos podría ampliar a detalle sobre estos tipos de aborto? ¿Existen algún otro que no he nombrado acá? Bueno, la clasificación del aborto son dos: aborto natural y aborto inducido, que dentro del aborto inducido tenemos el aborto terapéutico y el aborto clandestino. Cuando hablamos de aborto natural, cuando espontáneamente se produce la pérdida del embarazo, ya sea por causas maternas, ya sea porque existan malformaciones a nivel del útero o porque existan tumoraciones a nivel del útero, como son la fibromatosis uterina, que es la causa más frecuente de tumoraciones a nivel del útero, o por causas inherentes a enfermedades sistémicas, llámese de alcoholismo, del tabaco, de la diabetes, o sea, enfermedades asociadas a la mujer que pueden producir un aborto espontáneo. Pero la mayoría de los abortos espontáneos son asociados al feto o al embrión. En la mayoría de los casos son por malformaciones cromosómicas. Son malformaciones que son incompatibles con la vida y se produce la pérdida del embarazo en las primeras 12 semanas de vida. ¿Se podría hablar también de una pérdida por una caída o un accidente como un aborto espontáneo? Sí, podría ser un aborto espontáneo en forma indirecta, porque algo... O sea, no deseado, provocada por ese incidente. Exacto. Sí, porque el aborto inducido, como su palabra lo dice, es inducir el aborto, es provocar el aborto. Ya sea desde el punto de vista terapéutico, que se hace a nivel hospitalario, desde el punto de médico, y el más frecuente es el aborto criminal, el que se hace fuera... El que se hace de manera clandestina. El que se hace de manera clandestina y el que está produciendo las muertes de nuestras pacientes. Porque esos abortos criminales conllevan con mayor frecuencia hemorragias y infecciones que producen la mortalidad de las pacientes. Al parecer este es uno de los más comunes que se ve en la sociedad por no cuidarse, por quizás una vía como que más fácil, que muchas mujeres, bien sea por desconocimiento, hay otras que están conscientes de este hecho y lo hacen. ¿Es el más común? El tema del aborto en nuestro país es muy polémico, porque el aborto en nuestro país no está legalizado. Y muchas muchachas pues se embarazan y tienen embarazos no deseados y de alguna manera quieren culminar ese embarazo, y por eso el clandestino es el más común. Porque nuestro Código Penal solamente está de acuerdo con el aborto terapéutico en el sentido de que esté en peligro la vida de la madre, la salud de la madre. Porque ni siquiera cuando existen malformaciones fetales incompatibles con la vida, está autorizado en el Código Penal para practicar un aborto.
¿sí? Y es por eso que la mayoría de estas mujeres, que en la mayoría son adolescentes, porque se están embarazando muy precozmente, te podría decir de una manera, ¿cómo sería la palabra? Así como que para facilitar su vida, buscan a personas que no tienen ningún tipo de experiencia en esto para que le provoque el aborto o para que le diga cómo lo va a hacer. Hablando de cómo lo va a hacer, ¿cuáles son los tipos de procedimientos que conllevan al aborto? ¿Y qué riesgos trae en el caso de cuando los abortos son inducidos o lo que llamamos el aborto clandestino o criminal? ¿Cuáles son los riesgos, las consecuencias que traería a los pacientes y también a las personas que se prestan para realizar este tipo de práctica? Bueno, es necesario saber que a mayor edad del embarazo es más peligroso el aborto. Mayor es el riesgo. Mayor es el riesgo. Y dentro de los abortos provocados existen muchísimas sustancias. Puede ser sustancias químicas que son las más utilizadas actualmente, a través de toma de algunos medicamentos que producen contracciones uterinas, y esas contracciones uterinas conllevan a la pérdida del feto. También hay sustancias que instiladas a nivel de líquido amniótico producen como una reabsorción fetal y a la final abortos, ¿no? Pero la más frecuente es la toma de medicamentos. El problema está que estos medicamentos te pueden provocar un aborto sin ningún tipo de complicaciones, pero las complicaciones más frecuentes son las hemorragias, y son hemorragias tan graves que cuando la paciente llega a una emergencia obstétrica ya prácticamente está sin vida, porque cuando nosotros hablamos de hemorragias en obstetricia hay que correr. De una vez se anemiza la paciente y se muere por anemia, pues. Y dentro de eso tendríamos en segundo lugar las infecciones. Se practican un aborto clandestinamente en su casa, en casa del vecino, escondido que sea, no toman antibióticos, se infectan y esas infecciones conllevan a una sepsis, que es una infección general en la mujer, y se muere. ¿Trae esta infección alguna consecuencia a futuro para la mujer que le impida volver a quedar embarazada? Cuando los abortos son a repetición, que ya lo hacen como práctica, ¿no? Se embarazaron, es más fácil abortar que impedir un embarazo. Lo hacen rutinario, lo hacen como rutinario. Una práctica muy común. Sí, porque la primera vez le pasó bien, le fue bien, ellas creen que la segunda y la tercera les va a ir mejor, y cosa que le va peor. Pueden quedar estériles. Después, cuando ellas quieran embarazarse o desean embarazarse, puedan quedar estériles. Si no pueden tener bebés. A nivel médico, en el caso de que requieran por alguna causa mayor aplicar esta práctica en un paciente para salvarle la vida, o como lo explicaba hace un momento, que el feto o el niño venga con alguna malformación bastante considerable, ¿qué tipo de prácticas ustedes aplican? ¿Dependería del caso del paciente? Mira, cuando se toma la decisión de practicar un aborto en el gremio médico, eso también es muy polémico, porque eso siempre va a una mesa redonda, a un consenso, ¿no? Como te dije al principio, en el Código Penal está penalizado el aborto. En nuestro país no está permitido, exactamente, es ilegal. Y para nosotros los médicos tomar una decisión de esa, primero, si es una malformación fetal incompatible con la vida, que ya nosotros sabemos que ya ha sido estudiado por genética, ha sido estudiado por punción de líquido amniótico desde el punto de vista cromosómico. Por ejemplo, malformaciones incompatibles con la vida como son anencefalia. ¿Qué es la anencefalia? Que el bebé viene sin cerebro. O la holoprosencefalia, que el bebé se llenó de líquido la cabeza y que no va a poder vivir en el momento del nacimiento. Esas son cosas que se discuten, pero la que toma la última decisión es la madre. La madre, uno siempre le pone en la mesa, mira, tu bebé tiene tal problema, viene con malformaciones, lamentablemente esta es una enfermedad que al momento de nacer tu bebito no va
a sobrevivir, pero ella dice, yo quiero tener a mi bebé así. Nosotros respetamos la decisión de la madre en todo sentido, a menos que la madre esté sumamente grave, que el aborto no pueda tomar las decisiones. Exacto, que el aborto implique mayor gravedad para esa persona, ¿no? Porque recuerda que si nos vamos a lo religioso, ningún ser humano puede atacar la vida de otro. Y cuando ya tú estás embarazada y tienes un bebé allí, eso es una vida humana. Entonces tú no puedes matar esa vida humana. Es decir, que ya se puede hablar de que hay vida porque hay muchos investigadores que opinan que porque no se ha formado sus pulmones o sus órganos, todavía no hay vida. Pero desde el momento que ya hay esa formación, que empieza ese corazón a latir, ya desde el primer momento de la fecundación, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, ya comienza una duplicación celular, una replicación celular, y ya estamos comenzando una vida. Ya se habla de una vida humana. Y de repente dicen las pacientes, no, pero a las 5 semanas eso no hay vida allí, ya hay un corazón latiendo. Los órganos se van formando en qué lapso de tiempo, va por pasos, va por tiempo. Nosotros tenemos en la formación del ser humano hay una etapa embrionaria que dura hasta las 10 semanas. En esa etapa embrionaria se forman todos los órganos y sistemas. Y comienza después la etapa fetal, que es la etapa de crecimiento y desarrollo del feto. Ya a las 10 semanas tenemos formación de todos los órganos y sistemas. Y ya a las 12 semanas, que son los 4 meses aproximadamente de un embarazo, sería así, entre 3 y 4 meses, tienes un fetico ya formado con su cabecita, con sus ojitos, con su naricita, con sus manitos, con todo. Doctora, ¿qué opinión nos da sobre esas mujeres que practican el aborto en casa? Que por desconocimiento, por temor, prefieren hacerlo en casa antes que acudir a un médico, porque realmente así lo quieren, o sabiendo que tienen una problemática prefieren esperar y ocurre en la casa o acuden a algún centro clandestino que hacen este tipo de práctica. ¿Qué opinión nos da al respecto de acuerdo a su experiencia? Yo no estoy de acuerdo con esas prácticas clandestinas del aborto. De hecho, que cuando uno estudia esta carrera de ginecología y obstetricia es para traer vidas al mundo y no para matarlas, ¿no? Lo que pasa es que estas personas, en medio de su desesperación, porque creen que se les acabó el mundo, porque salieron embarazadas, porque el qué dirán, porque tengo problemas económicos, etcétera, lo que puedas pensar, buscan a la persona menos adecuada para hacerlo. Y nosotros los médicos no estamos capacitados para practicar un aborto. Te digo que para practicar un aborto a nivel hospitalario eso es un consenso que se lleva a cabo. Y no es decisión de uno, sino decisión de un grupo de personas. Y en casos indicados. Porque ni siquiera en casos de violación e incesto, que podríamos decir que también se podría estar de acuerdo con el aborto en ese sentido, nosotros podemos interrumpir ese aborto. ¿Podemos hablar de alguna cifra específica o no tenemos ninguna? Hay un subregistro, Y cuando tenemos estos problemas de violación, es que estas niñas son violadas y no dicen nada. Porque si las niñas son violadas y dicen, me atacaron, me violaron, hay una pastilla que es la del día después, que puede evitar un posible embarazo en esa muchacha. ¿Sí? Pero entonces está ocurriendo violaciones e incestos. Tenemos incestos de hermanos, de padres, pero no dicen nada, se callan. Entonces ya es muy tarde porque cuando van a la consulta ya tienen un embarazo muy adelantado. Y por supuesto en esa situación desean que se les practique un aborto por la misma situación y porque es un niño no deseado de alguna manera, ¿no? Y ya cuando tú tienes un embarazo de 5 meses, de 4 meses y medio, es demasiado el riesgo de practicar un embarazo, un aborto a esa edad gestacional. Doctora, para culminar, ¿qué mensaje le da a la población que nos está sintonizando en relación a este tema? Quizás muchas mujeres que están pasando por esta situación de una violación, que no quieren tener
ese bebé que llevan o quizás algún familiar está pasando por esa situación, ¿cuál es su opinión, su recomendación que les puede dar? Mira, si está pasando por el proceso de una violación o por el proceso de un abuso sexual, tienen que hablar y hablar a tiempo, porque, por ejemplo, si la violaron ayer y hoy vas a la consulta y se puede hacer una solución del problema, se te puede dar la pastilla del día después, que es una anticoncepción de emergencia. Una solución para evitar esta práctica. Claro, en esos casos de abuso sexual. Ahora, en los casos de, bueno, muchachas que tienen sus relaciones sexuales que no se protegen, ¿qué les recomendaría yo? Hay que tener educación sexual, hay que prevenir más que practicar un aborto, evitar los embarazos no deseados. ¿Por qué? Porque un aborto también es una consecuencia, ese es un problema psicológico de la mujer, porque no es bueno abortar, o sea, psicológicamente, aunque la muchacha se practicó el aborto en forma clandestina, eso le afecta a su mente. Por ¿sí? supuesto, y esto también depende de la educación, no solo a nivel educativo en la escuela, sino también en el hogar, los valores que se les da a los jóvenes. Hay muchos padres que abandonan a los niños y a los adolescentes, sobre todo en esa etapa tan importante de la adolescencia. Bueno, lo que o sea, yo lo que he visto últimamente es que se han perdido los valores y se ha perdido esa formación de hogar y de familia. Y sí, tenemos que educar a las muchachas y sobre todo a las muchachas adolescentes, porque tenemos un gran problema. Nuestras adolescentes se están embarazando muy jóvenes. Desde los 12 años de edad tenemos embarazos precoces y eso es alarmante. Venezuela está dentro de los primeros países en Latinoamérica con embarazos precoces. Sí, es una de las cifras más altas. Sí. Entonces hay que educar a esas niñas, decirles que existen muchísimos métodos anticonceptivos hoy en día, empezando desde el condón, que es el método de barrera, los métodos que son la pastilla anticonceptiva, tenemos métodos de implantes, tenemos inyecciones que se la inyectamos mensual para que no se embaracen. Ahorita existe una gran gama, tanto de anticonceptivos por vía oral, en parches, con implantes, aparatos con liberadores de hormonas y el simple condón, que una cajita de 3 te vale 6 bolívares. O sea, tenemos muchos métodos para prevenir un embarazo y así no provocar un aborto. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación a venir acá a desarrollar este importante tema. Amigas, no se retiren de nuestras pantallas. Vamos a un corte y ya regresamos.